Muy buenas tardes, Yanela, Víctor, Marcelo, María, Natalia, Patrick, Valerie, Yajaira, Fernanda, Estrella, Cabla, Axel, Ángelo, Ana, Adler y los que están por conectarse. ¿Sí? Entonces, la semana pasada habíamos hablado sobre hidrosfera, y hemos hablado sobre que la hidrosfera son grandes masas de aguas, perdón, la hidrosfera son grandes masas de agua que se dispersan en la superficie terrestre, ¿no? Los mares, los lagos, los ríos, los glaciares, ¿no? De manera general, ¿sí? Ahora vamos a ir a lo particular y vamos a tratar sobre el tema de hidrografía, ¿no? Que es importante saber eso debido a que vamos a conocer en qué consiste la hidrografía. Ojo, ojo, es muy diferente a hidrología. Sí, es muy diferente a hidrología. Otro, vamos a ver partes, escuchen bien, partes de un río. Y vamos a conocer también los principales ríos que se encuentran en la costa, sierra y selva. De manera general, ya que la próxima semana vamos a verlo de manera más específica, ¿no? Ríos en la costa, tales, tales, tales. Ríos en la sierra, tales, tales. O en la zona andina. Ríos en la selva, tales y tales, tales. ¿Ya? Por favor, estar atentos a la clase del día de hoy. ¿Sí? Enciendan sus cámaras, por favor. A ver, los que tienen sus camaritas, enciéndalos, por favor. Ahora, mi pregunta es esta. ¿Quién llegó a hacer la tarea que dejé sobre el dibujo del río? A ver, ¿alguien o nadie? Yo, profesor. Ya. ¿Quién es? ¿María Fernanda? Sí. Ya, María Fernanda. Tienes tu punto. Sí, entonces, si nadie lo ha hecho, bueno, les invito o prácticamente les obligo a que lo puedan hacer durante las semanas, porque vamos a hablar de términos de cauce, curso, régimen, caudal, ¿no? Que va a partir de este mes, tiene que familiarizar, perdón, que a partir de este mes tiene que familiarizarse con nosotros. Esos términos acuáticos, por así decirlo, tienen que familiarizarse con nosotros. ¿Sí? Entonces vamos a la parte que nos corresponde. La hidrografía. Como vemos, son diapositivas cortas nada más, porque lo importante es saber cómo se divide un río y cuál es la definición de esas partes. Sí. Nosotros solamente vemos una parte, una porción del río, ¿cierto? Pero no sabemos dónde nace ni dónde finaliza. ¿Sí, estimados alumnos? Entonces, comenzamos. Definición. A ver, Carla, Sí, profesor. ¿me ayudas con la lectura, por favor? Ya. La parte de la geografía física que estudia el conjunto de aguas en la superficie terrestre, especialmente los recursos hídricos continentales.
Profesor, disculpe que esté Dígame. interrumpiendo la clase, pero mi compañera Emily me dice que no puede ingresar porque su internet está mal. Ya, no se preocupe, no se preocupe. Gracias por avisar más bien. Ya, gracias por avisar. Vemos. Bien. Estudia o es parte de la geografía física, ¿no? Con primero de secundaria había llevado sobre el concepto de geografía y las disciplinas que trabajan junto con la geografía. Sí. A la vez van a haber tipos de geografía que van a ser estudiadas de diferentes maneras, de manera sectorial. Una de ellas va a ser la geografía física. ¿Qué es la geografía física, profesor? Es aquella aquella geografía, perdón, que estudia todo lo concreto, todo lo que tiene que ver con la realidad natural, todo lo que tiene que ver la relación entre el hombre y la naturaleza. Allá, profe, entonces no solamente ríos, entonces puede ser montañas, relieves, ¿sí? ¿Qué más puede ser, profe? Eh, puede ser movimientos telúricos o movimientos sísmicos, claro. ¿Qué más puede ser, profe? La Amazonía, claro. A ver, ¿qué más puede ser, profe? Este, actividades económicas, claro. No, bueno, esa no. Esa va a la geografía económica, que lo vamos a ver de aquí al próximo bimestre. Entonces, ¿qué más puede ser, profe? Aparte de la hidrografía, aparte de los relieves, ¿qué más puede ser, profe? Calentamiento global, ¿sí? Lo que hemos tratado. ¿Qué más, profe? Mm, a ver, ¿qué más puede ser? Climas, también. ¿Qué más, profe? Y todo lo que tiene que ver con respecto a la relación entre litosfera, hidrosfera y biosfera. Sí, y biosfera. Ah, ya, profe. Entonces, todo eso estudia la geografía física. ¿Sí? No olvidar. Relieves, climas, hidrografía, todo lo que tiene que ver con paisajes naturales, áreas naturales, todo eso, todo. ¿Ya? ¿Sí? Ahora estamos de manera especificando que estudia el conjunto de aguas. ¿Sí? Entonces, si estamos especificando la hidrografía, estudia conjunto de aguas de la superficie terrestre. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, recordamos. La hidrografía estudia el conjunto de aguas de la superficie terrestre. Toda fuente líquida que se encuentre en los continentes, toda fuente líquida que se encuentre en los continentes. ¿Y los mares, profe? No, eso es hidrosfera. Hidrosfera es lo que tratamos la semana pasada, de manera general. Ahorita estamos hablando de manera particular, lo que tiene que ver con la hidrografía. Entonces, hidrografía es todo conjunto de aguas que se encuentra en la superficie terrestre. ¿Como cuáles, profe? Ríos, lagos, glaciares, aguas subterráneas. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Todo claro? Sí, Alumnitos, ya. sí, profesor. Ya, no se olviden, ¿ah? No se olviden. No. Hidrosfera, vamos a recordar otra vez. Hidrosfera estudia toda manifestación hídrica o acuática que se encuentra en el globo terráqueo. ¿Sí? Allá, profe, entonces, ¿cuáles son? Mares, las lluvias, por ejemplo, también, porque recuerden que el agua también pasa por un proceso gasífero, sea gaseoso,
para que se convierta en nube en la atmósfera y luego llueva, ¿sí? Ese también es un estudio de la hidrosfera. ¿Qué más, profe? ¿Qué más, profe? Las fuentes acuáticas de la superficie terrestre. Esos tres estudia la hidrosfera, ¿sí? Por favor, por favor. Esas tres cosas estudia la hidrosfera. ¿Cuál, profe? Los océanos. Segundo, el agua que está en la atmósfera, ¿no? Que está acumulada dentro de las nubes. Y tercero, el recurso hídrico o las aguas que están en la superficie terrestre. Ahí ya vamos a encontrar los lagos, los glaciares, los ríos, ¿sí? Eso es hidrosfera. Pero hidrografía, escuchen bien, es el conjunto de aguas que solamente se encuentra en la superficie terrestre, donde nosotros nos encontramos, ¿sí? Ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas. ¿Está bien? ¿Sí? Ya. Todo eso lo estudia la geografía física, ¿sí? Ya les he mencionado que estudia la geografía física, ¿no? Relieve, climas, hidrografía, la naturaleza y todo lo demás. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o duda, jóvenes? ¿Alumnitos? A Estudia ver. relieves, ¿no? Relieves, todo lo superficial. Claro, todo lo superficial, todo lo superficial. Okay. Ya, a ver, preguntas, Alejandro, Kiara, Ana, Ángelo, Adler, Patrick, Yajaira, Marcelo, Valerie. ¿Ninguna? Ya, ninguna. Entonces, continuamos. Cuencas, profe. A ver, los ríos y las cuencas. Aquí vemos, mira, está bonito mi PPT. Sí. Nosotros cuando hemos ido de viaje, no, hemos conocido muchos ríos, pero no sabemos sus nombres, profe. Lo vamos a estudiar la próxima semana. Tranquilo. Pero sabemos que por nuestra localidad, ¿no? O cerca de ella, está el río Rímac, ¿no? El río más contaminado y rico de todo Lima, ¿no? Un río más conocido no puede haber. Después está el otro río que está para el norte, que se llama el río ¿Amazonas? Chillón. El río Chillón. Chillón, sí. Y el otro río que está más al sur se llama el río Lurín. Sí. Pero esos ríos tienen algo en común. Algo en común. ¿Cuál es, profe? Que cada uno tiene sus propios... ya me acordé. Ya, que cada uno proviene de diferentes cuencas, tienen diferentes caudal, tiene diferente régimen y a la vez tiene otro tipo de cauce. ¿Sí? No todos los ríos van a encontrarse en un determinado lugar. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver hoy día. Eso lo vamos a ver hoy día. Con las partes de un río. A ver. A ver, Valerie Brenis. Ayúdame con la lectura, por favor. Los ríos y las cuencas. Ríos son corrientes constantes de agua dulce que fluye por una cauce definida hacia el mar, un lago u otro río. Todas las aguas que se unen para alimentar la corriente de un río constituyen una red hídrica. Ahí está. Sí. En nuestro mapa hemos visto que hay cualquier cantidad de ríos. Ya lo vamos a ver en el Perú, ¿ya? Vamos a ver en el Perú. ¿Sí? Y muchas de esas corrientes hídricas, ¿sí? Van a unir a otros ríos
van a desembocar en el mar o en un lago. Que sí, profe, no se secan, no, dependiendo del lugar, ¿sí? Dependiendo del lugar. Muchos de ellos, escuchen alumnos, por favor, muchos de ellos van a prevenir o provenir de las cordilleras, de la desglaciación de Como las el río Santa. cordilleras. Ah, sí, también, sí. Muchos de ellos van a muchos de esos ríos van a provenir de la desglaciación de las cordilleras. Otros, gracias a las lluvias o precipitaciones. Pero muchos de ellos van a ser originados por la desglaciación de las cordilleras. ¿Sí? Vemos también, alumnitos, que la corriente del río es bien extensa. Bien extensa. A la vez, también es uno de los recursos más importantes para la sociedad. Uno de los recursos más importantes para la sociedad, porque de eso dependemos. Tanto en nuestra calidad de vida, tanto en nuestra calidad económica y también social. Ah, ya, profe, entonces es así, es así. El río, como vemos, es demasiado extenso. Así vayamos a hacer un recorrido del río Rímac desde San Juan del Lurigancho y nos vamos hasta Chosica, Santa Eulalia. El río aún sigue su cauce, ¿no? Entonces, comúnmente, muchos de los ríos que conocemos aquí en Lima, más que todo lo que he mencionado, van a provenir de la zona andina. Profe, ¿y cómo termina? Algunos van a terminar en el mar, llamándose así ríos exorreicos, otros como un lago o una laguna, o van a ir a otros ríos. Esos se van a llamar endorreicos. ¿Sí? Ah, ya, profe. Entonces es así. Claro. Sí. Después hemos visto también que todas las aguas que se unen alimentan al río. A ver, esto se merece pizarra, creo, ¿ah? ¿Cómo explicarles? A ver, recuerden que para que un río mantenga su caudal, mantenga su régimen, sí, va a depender de otros ríos. Y sí, profe, no solamente es uno, no, de varios ríos. Van a haber ríos que van a aportar agua a ese río principal, ¿sí? Que van a ser conductores de aguas hacia el río principal. A ese tipo de actividad, escuchen bien, a ese tipo de actividad del río chiquito, del río secundario, que le va a dar aguas al río principal, se va a llamar afluente. Ríos afluentes, ¿no? Que dan agua a los ríos grandes, Grandes. a los ríos principales, ¿sí? Ahora, pero ese río principal también cuando sigue su camino, también da agua a ríos pequeños, ¿no? A ríos chiquitos, por así decir. Y eso, digamos, se llama río efluente. Efluente, profe, claro. O sea, no hay que confundir. Me puedo confundir. Afluente es el que da y efluente es el que recibe. ¿Sí? El que recibe. A ver, ¿hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Alumnitos? ¿Preguntas? Oh, no. Hablen.
No, profesor. Ya. Continuation. A ver. A ver quién está aquí. Yajaira Hernández. A ver, Yajaira, Sí, profesor. ayúdame con la lectura, por favor. ¿Cuál? Cuencas. Ok. No lo puedo ver en mi laptop. ¿Profesor? Sí, te escucho. Profesor, Sí, te escucho. no se puede ver. Ay, a No ver, lo... otra, a ver, otra, a ver. A ver, Marcelo. Sí, profesor. Ayúdame con la lectura. Cuencas. El área natural donde se asienta esta red se conoce como cuenca hidrográfica. Allí encontramos un río principal, sus afluentes, las aguas subterráneas, los lagos y las lagunas. El conjunto de cuencas que desembocan en un mismo lugar forman una vertiente o sistema hidrográfico. Ahí está. Gracias, alumnito. A ver. Recuerden que la cuenca es un área natural. La cuenca es el origen de un río. Por ahí nace el río. Sí. Dependerá mucho de los afluentes o los efluentes. Sí. Puede ser que ese río nazca recibiendo agua o entregando agua. ¿Sí? Habíamos hablado. Afluente. ¿Qué era afluente? El que da agua. Y el efluente, el que recibe agua. ¿Sí? Ya dependerá mucho de en qué lugar se encuentre la cuenca. Puede ser de un río, puede ser de un lago o puede ser agua subterránea. Sí. Ahora, hijo, la cuenca se puede encontrar en diferentes lugares. Como arriba también se puede encontrar dentro de las montañas o también cuando el río sigue su curso. A toda esa red de ríos que vamos a aprender se va a llamar vertiente o sistema hidrográfico. ¿Sí? Vertiente o sistema hidrográfico. Vertiente del oeste, del este, del centro. ¿Sí? Vertiente o sistema hidrográfico. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? No. Ahí está. Sí, recuerden que toda la red de los ríos se va a llamar vertiente. Sí, vertiente. Así estudiamos, por ejemplo, los ríos de la costa, como son como veintitantos. Y esos ríos de la costa se van a llamar vertientes de la costa. ¿Ya? Entonces, ¿preguntas, dudas hasta aquí? A ver. A ver, alumnos. No, profesor. Ya. Ahí está. Caudal y régimen de los ríos. A ver. Vamos con el primero. Natalia Laván Soto. A ver, Natalia.
Caudal, cantidad de agua que lleva una corriente o que fluye de un manantial o fuente. Este varía según la época del año. Pueden ser de dos niveles, crecida y estagia. Gracias. A ver, el caudal va a ser el nivel que contiene, el nivel de agua que contiene un río. No. Ah, ya, profe. Entonces, cuando hay fenómeno del niño, ese río se desbalsa, o sea, se desparrama por toda la superficie. Claro, pues. ¿Por qué? Porque ha aumentado su caudal. Ah, ya, entonces, profe, el río también puede generar inundaciones. Claro, porque ha aumentado su caudal. A ese caudal le dicen crecida. Ha crecido el río, dice la gente en la sierra. Hay que estar preparados para una eventual catástrofe, ¿no? Dicen los meteorólogos. ¿No? Hay que prepararse para futuras inundaciones, dice el Estado o la municipalidad en este caso. ¿Sí? Es porque ha crecido el caudal de un río. Pero eso no es culpa del río, pues. Eso es culpa de la persona que vive en ese lugar, al lado del río. ¿Ya? Estiaje, profe. ¿Qué es estiaje? Es todo lo contrario a la crecida. Cuando un cauce, sí, si no me equivoco, cuando el cauce de ese río está pequeñita, penita, se puede ver el recurso hídrico que pasa por ese lugar. ¿Qué tan pequeño, profe? Claro, ¿no? Vemos tremendo surco, tremendo cauce, para que solamente pase un pequeño líquido. Y así ahí se debe, más que todo, ya a condiciones estacionales. A condiciones estacionales. Eso ocurre, por ejemplo, cuando no hay lluvia o cuando hay sequía. ¿Sí? Dependerá mucho del nivel de caudal del río. A ver, y aquí vamos a recordar un poco. Muchos de ustedes me imagino que han estado en la primaria en ese entonces, sexto de primaria, quinto de primaria, cuando ocurrió el fenómeno del niño, ¿no? Los huecos. ¿No? Hemos visto, ¿no? Los huaicos grandotes, ¿no? ¿Sí? Ustedes han Sí, estado en primaria, ¿no? Ya. Esos huaicos fueron provocados uno por el río Rima y otro por el río Lurín, ¿no? Y como vemos a veces cuando pasamos por el centro de Lima, ese río que va a hacernos daño, ¿qué nos va a llevar? Decimos no, nosotros, ay, ahí me puedo meter hasta para nadar y no me va a pasar nada. Vemos que es así, ¿sí o no? Vemos que no nos puede llevar. ¿O no? ¿Alguna vez, digamos, han pensado eso? Pero digan eso cuando aumente el caudal. No, pues, ni, como dicen en palabras coloquiales, ni fregando te metes, ¿no? Te lleva, te lleva, porque tiene más fuerza, más fuerza. ¿Sí? ¿Preguntas? A ver. No. A ver, otra definición. Fernanda. 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 No hay nadie. Kiara de la Cruz. Kiara de la Cruz. Sí, profesor. A ver, ayúdame con la segunda característica. Régimen. La variación que experimenta el caudal del río a lo largo del año determina el régimen.
que puede ser regular. Cuando el caudal no registra cambios considerables o irregular. En cambio, cuando presenta un gran caudal en época de crecida y un bajo caudal en época de estiaje, es irregular. Ahí está. Son características que lo vamos a ver, alumnitos, cuando llevemos hidrografía del Perú o vertientes hidrográficas del Perú. Cada río va a tener sus características. No todos van a ser iguales. El régimen. Se le dice regular a aquel río que constantemente tiene agua en su cauce. Ese todos los días tiene agua. Así tú lo cruces, va a tener agua. Ya. ¿Sí? A ese se le llama régimen regular. ¿Por qué, profe? ¿Por qué tiene bastante agua? Por las características y factores del medio, de la zona. ¿Sí? Dependerá mucho para que tenga ese tipo de atributos. Ah, ya, profe. Entonces, ¿el río de la costa no es igual que el de la selva? No, never. Ah, ya, profe. Entonces es por eso. Entonces, el, el río de la sierra tampoco es igual que el de la costa. Tampoco es igual. Sí. Ah, ya, profe. ¿Y profe, irregular qué es? Es todo lo contrario. Es cuando ese río, por diferentes factores, no tiene un caudal grande. ¿Qué quiere decir eso? Que es pequeñito, así apenas se mira, ¿no? Apenas está húmedo y siempre está así, no cambia. Y si cambia, cada vez cada 30 años. ¿No? Y eso es lo que ocurrió en el río Lurín, donde por más de 30 años no había agua y cuando hubo el fenómeno del Niño, ya pues, se llevaron varias casas de ahí. Pues. Pero eso ocurre, ¿ah? Eso ocurre en Chosica, en Chaclacayo, debido a que no hay prevención de riesgo. ¿Sí, alumnitos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? A No. ver. Para el examen tenemos que memorizar los nombres de los ríos. Algunos, yo les voy a decir. Importantes, ¿ah? No todos. Algunos nomás tienen que conocer. Pues. Tienen que conocer el río Rímac mínimo, pues, ¿no? Tienen que conocer el río El Mantaro, mínimo. O el río Amazonas. A ver. A ver, preguntas o dudas. No. Ya. Un festival de danza. Ah, qué bacán. Bueno, continuamos. Acá vemos la parte de los ríos. Acá le hemos visto. Miren aquí. ¿Ah? Otra vez estamos repitiendo esto. Aquí, ¿qué es el número 2? A ver, si lo han hecho. ¿Qué vendría a ser? A ver, participen. A ver, Entonces la cordillera, no es la la quebrada, cordillera. El nacimiento, Ya, ¿cómo se llama ese nacimiento? Tiene un nombre. cuenca, Cuenca. Ya, Cuenca. Y la distancia desde el inicio hasta el final del río, ¿cómo se llama? A ver. Eso lo hemos visto, ¿ah?
Por eso curso. ¿Ya? Por eso yo les estaba diciendo que me hagan el dibujo, ¿ah? Por Curso favor. Yo no quiero que haya problemas de acá a 2 semanas otra vez el examen mensual. Profe, ¿qué es curso, profe? ¿Ya? ¿Sí? La distancia desde el nacimiento hasta el final del río se llama curso. Ah, ya, profe. Sí. Cauce, profe, ¿qué es cauce? Cauce ya vendría a ser los orificios, ¿no? Donde pasa el río. Los huecos, como lo llamamos nosotros. ¿No? ¿Ya? Ahora sí. Les voy a dictar, saquen una hojita, por favor. Voy a dictarles unas 4 cosas nada más de la importancia de los ríos y ahí queda. Saquen una hojita, les espero en 1 minuto, ¿ya? O 2. Saquen una hojita, ¿ya? ¿Sacaron la hojita? Sí, profesor. Ya, entonces les voy a dictar unos 4 puntos. Ah, no, ¿ya? A ver. Atención, atención, ¿ya? Dicte, profe. Ya, a ver. Un ratito, un ratito. Ya. A ver. A ver. Ya, apunten, apunten. Apunten. ¿Dónde está? Características socioeconómicas. Características socioeconómicas. Primer punto, primer guión. Concentra importante actividad comercial y de producción. Concentra importante actividad comercial y de producción. Concentra importante actividad comercial y de producción. ¿Ya?
Segundo punto. Ampliación de frontera agrícola. Ampliación de frontera agrícola. Sí. Un pequeño título abajito. Profesor, ratito. ¿Ampliación de frontera qué? Agrícola. Gracias. Agrícola. Segundo punto, un pequeño título abajo. Van a poner distribución económica del agua. Distribución económica del agua. Distribución económica del agua. A ver, ya. Van a dividir un cuadrito en dos, ¿ya? Un cuadrito en dos. Un lado van a poner en el mundo y por el otro lado en el Perú. ¿Sí? Un cuadrito en dos van a hacer. En el mundo por un lado y por el otro lado en el Perú. Vaya. Qué sublime. Jamás había visto algo. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Todos? Sí, profesor. Ya. En el mundo, donde les dije que escribieran, en el mundo van a poner abajito agrícola, 75%. Agrícola, 75%. Segundo, industrial, 23%. Industrial, 23%. Industrial, 23%. Doméstico, 2%. Doméstico, 2%. ¿Están bien ahí todos? Sí, profesor. Ya, ahora nos vamos al sector peruano, a nuestro país. Agrícola, 86%. Agrícola, 86%. Doméstico, 7%. Doméstico, 7%. Industrial, 6%. Industrial, 6%. Hasta ahí, alumnitos. ¿Y el 1% que queda? Ya eso ya está, ya digamos, en otras fuentes. Ah, ok. Ya. Bueno, entonces ya hemos aprendido lo básico, al parecer, sí.
Por favor, no se olviden de dibujar su río. Así yo lo quiero ver así, pero con todos los nombres, ¿ya? Solamente he visto que uno lo ha hecho, dos nomás cuando he revisado cuadernos. Por favor, ¿ah? Por favor. Coloreado, por favor. ¿Ya? No creo que sea tan difícil dibujar un río, ¿ah? Yo no pienso de eso de ustedes. Yo siento que sí lo pueden hacer. Ya, no quiero pegado por si acaso, ¿ah? Y no lo voy a mandar a hacer. Porque por algo les estoy diciendo que lo dibujen. Esos términos lo vamos a utilizar cuando hagamos vertientes hidrográficas del Perú. Sí, del Perú. A ver, alumnitos, preguntas, dudas sobre el tema. No, profesor. Ya. Es un tema corto, como ustedes lo ven, pero es interesante saberlo. Ya solamente tenemos 5 minutos y de ahí ya hacia mi otra clase. ¿Nos podemos ir retirando, profe? Todavía. Esperen 3 minutos más. Ok. ¿Qué curso tienen después? Química. Ah, química. Dice que están mal, ¿verdad? En química, la mayoría. ¿Están mal? ¿De verdad? Sincérense, pues, sincérense. Yo, ¿para qué yo voy a chismosear a Sí, otro? profesor. Ah, ya Sí, les... profe. Sí, es Sí. complicadito, ¿no? ¿Qué tema están, pues? ¿Qué tema? Sí, en química tiene que ver con fórmulas, Sí, es así. Eh, Me imagino que han llevado materia ya, ¿no? Materia quizás es uno de los temas un poco más fáciles, por así decirlo, de química. De ahí entra lo que es átomos, no sé si están llevando átomos. Después de átomos van a llevar lo que es tabla periódica. Y en tabla periódicos tienen que hacer unas formulitas ahí, ¿no? Estamos ahí, profesor. No, catión, anión, eso, sí, ¿no? Atómico, base atómica, ¿cómo le llaman eso? No, para calcular neutrones, protones, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien ahí? ¿Ahí están? Ahí están, números atómicos, ahí está, sí, Sandra, gracias. Sí, no parece tan complicado, pero sí tienes que saber las fórmulas, eso sí, ¿ah? A mí sí un poquito que me cuesta eso, y eso que he estado practicando un poco. Prefiero solamente llevar clases de materia y química orgánica, del chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno. A contar las cadenitas. Bueno, alumnos. Entonces, fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Ya, alumnitos, ya saben, ya, me dibujan el río. Hola, profesor.